limpia todo su ser, su entendimiento, para que haya exhortación, edificación. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén. Amén. Nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Gracias a todas las personas que nos visitan en esta mañana, especialmente a la iglesia que está en Ellín, que está compartiendo con nosotros. Es maravilloso, es precioso el estar juntos, el hacer también muchas cosas también como iglesia. Luego estaremos pasándoles un video de lo que se va a hacer el campamento. Ese es el objetivo de lo que en esta mañana están los hermanos de la iglesia de Ellín, que van a estar compartiendo con nosotros un video que vamos a estar juntos en el mes de marzo, estando en un campamento, hermanos. Luego pasaremos del video. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que pasó en el libro de los Hechos, acerca de la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Miramos el desarrollo, mirando la maduración de la primera iglesia, esa iglesia que nos describe el libro de los Hechos a través de nuestro amado Lucas, más o menos de sus primeros 30 años de vida, el germen, los inicios de la iglesia. ¿Y quiénes formaban? ¿Quiénes fueron los que estuvieron cuando germinó la iglesia en aquellos tiempos? Y vamos a ver que no tiene que ver nada con la iglesia de hoy en día. Esa iglesia primitiva se ha perdido esa esencia. La iglesia de hoy solamente son los reunionismos, los domingos, los días de reunión, pero la iglesia primitiva lo vemos que fue de casa por casa, amados hermanos. Y vemos también con lo que Jesús hizo y provocó en la vida de cada uno de ellos. Cuando Jesús estuvo con ellos, cuando Jesús fue arrestado, la mayoría de sus discípulos, incluidos los apóstoles, nos dice que le abandonaron y muy pocos se quedaron junto a él. Recuerden, ¿no? Cuando fue Jesucristo arrestado, todos salieron huyendo. El mismo Pedro quiso volarle, le voló la oreja a uno y se quedaron muy pocos. Luego Jesús, en su muerte, en su crucifixión, los discípulos, aunque en aquella hora oscura para todos sus seguidores, él quedó solo, pero de alguna manera los discípulos, nos dice las Escrituras, que seguían relacionados. Estaban tristes, pero confundidos, pero seguían relacionados. Y así lo podemos ver en el libro de Marcos, el capítulo 16, versículos 9 y 10. Y nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Quiero que nos vayamos dando cuenta, amados hermanos, que la iglesia, los discípulos estuvieron juntos desde siempre, y la manera de vivir, de convivir y de estar siempre ellos mutuamente como coyunturas, juntos, ayudándose los unos a los otros. Aquí nos dice que ellos había acontecido que Jesús fue crucificado, pero ellos de alguna manera nos dice que estaban juntos, y este primer día de la semana estaban ellos juntos, y María Magdalena fue y les dio la noticia. Cuando se les dio la noticia de la resurrección, el grupo seguía relacionado, aunque se encontraban conmocionados, se encontraban desorientados y también estaban incrédulos de lo que les estaba diciendo esta mujer. Nos dice en Marcos 16:11, en el mismo capítulo que estamos dando lectura. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. No, estamos viendo, amados hermanos, los primeros pasos, lo que iba a ser luego la iglesia primitiva, cómo iba a aparecer, cómo iba a ser y cómo iba a estar en el libro de los Hechos, lo que nos comenta el hermano Lucas. Luego nos dice que resucitado Jesús comenzó a aparecer vivo de entre los muertos a los suyos, y finalmente se les apareció a los 11, estando ellos todos juntos. Estaban otra vez, hicieron piña, y se les aparece Jesús.
y les reprendió por su incredulidad, nos dice en Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a lo que les habían visto resucitado. Vemos aquí Jesús manifestándose, apareciéndose a los discípulos, y luego estuvo durante 40 días, y fue ahí donde les dio la gran comisión Jesús, cuando estaba resucitado, y lo vemos en el Evangelio de Mateo 28, Mateo 28, del 18 en adelante, y les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dice a sus discípulos: id y haced discípulos, valga la redundancia, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estamos viendo algo en común desde que Jesucristo les dejó, fue crucificado. Estamos viendo algo en común, que ellos estaban juntos. En un principio estaban desorientados, perdidos, pero estaban juntos. Luego, cuando escucharon la noticia de que había resucitado, ¿qué nos dice que estaban ellos? Juntos. Y cuando se apareció, nos dice que estaban los 11, incluido Judas. El onceavo era Tomás, el incrédulo, que no estaba con ellos. Tomás no estuvo con ellos. Por eso, cuando le dijeron que había resucitado, Tomás les dijo: yo, mientras no meta el dedo en su llaga, yo no voy a creer. No, porque también es algo de conversar. Judas, ¿cuándo murió? Eso también es, si Judas le vio o no le vio resucitado a Jesús, es una muy buena charla eso, amados hermanos. De ver, pero aquí nos dice que se les apareció a los 11 y estaban ellos juntos. Y durante esos 40 días les continuó hablando acerca de qué. ¿Qué les estaba dando Jesucristo? ¿Qué les estaba enseñando? Nos dice que les enseñaba el reino de Dios, y nos dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo hemos visto hasta la saciedad. Hemos visto que casi podríamos decir, el único tema de Jesús era el reino de los cielos. No había más. Él predicaba, enseñaba acerca del reino de los cielos, ese reino que se había acercado en la forma de Jesús, y les decía cuáles son esas nuevas leyes y esas nuevas normas que estaban establecidas en ese nuevo reino que vino Jesús a establecer. Antes de la ascensión, los discípulos nos dice también que estaban juntos en el libro de los Hechos 1:4. Y el Señor les mandó que no saliesen de Jerusalén hasta no recibir la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. No, y se mantenían juntos. Por eso, en el libro de los Salmos, en el 133, que todos lo tendrán en memoria, ahí habla de la unidad, de lo importante que es la iglesia unida. No una iglesia que esté cantando, que esté como estamos ahora. No, una iglesia unida, armónica, que estén juntos, si es que hay algún problema, alguna situación. El monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Todos estos perseveraban unánimes, perseveraban juntos, ¿en qué? En oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Cristo. Se hizo nunca una iglesia, no estableció, no dijo: vamos a poner aquí un ladrillo, vamos a hacer una mega iglesia, vamos a hacer la iglesia más cara de todos los tiempos. No estableció. Su forma cuando él estuvo aquí en la tierra fue totalmente, ¿sabe lo que hizo Jesús? En lugar de eso, dijo: quiero reunir a tantas personas, a los discípulos, y le dije: ven, sígueme, y dejando todo lo siguieron. Fue donde Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió, y así fue cada uno siguiendo. Escogió, se puede decir, a todo lo peor de que había. Escogió incluso a uno que se llama Simón el Celote, que era terrible. Simón el Celote, si algún romano se le cruzaba por el camino, lo volaba la cabeza.
Él se levantaba, era un revolucionario de aquel tiempo. Pero sí me preguntaba, les compartía a los hermanos, si Simón el Celote se hubiese topado por el camino con Mateo, que era un publicano, le mata. Le mata. Porque era un desertor del gobierno de los romanos, era un judío. Sin embargo, dice la palabra que Jesucristo le llamó a Simón el Celote, y me pregunto cómo sería ese encuentro cuando estuvo Mateo el publicano y Simón el Celote. Y después cómo Cristo cambia las vidas, que Simón el Celote dio la vida por Jesús con una muerte atroz, que nos dice en lo que murieron los apóstoles, hermanos. Y llamó a diversas personas, y les llamó ¿a qué? A que estén juntos. Jesucristo podíamos decir que casi convivió con ellos. Las 24 horas del día que casi estuvo con ellos, siempre a donde se dirigía estaba. Solamente nos dice que se apartaba cuando iba a orar. Se alejaba, se apartaba, iba a orar. Cuando quería estar a solas con el Padre, incluso les decía, adelántense ustedes. Recuerdo la historia de la barca, váyanse ustedes que después iré yo. Y se fueron en la barca y casi se ahogan los pobres, ¿no? Y vieron como un fantasma venía ahí caminando entre el mar y se asustaron. Pero Jesús siempre estuvo con ellos porque el Señor les quería enseñar lo importante de estar juntos, de perseverar en los hermanos juntos. Jesús asciende a los cielos y les fue quitado, pero los discípulos, nos dice, seguían juntos porque eso habían aprendido. La tradición de la iglesia cristiana, lastimosamente, es totalmente diferente. No, el centro de la iglesia de hoy es esto, son las 4 paredes. Por eso cuando yo les enseño a los hermanos y les digo que esto no es casa de Dios, que estas son 4 paredes, es un edificio. Y el libro de los Hechos, gloria a Dios, que sostiene lo que estoy diciendo en el 17:24, que dice el creador de los cielos, el dueño de absolutamente todo, Él no habita en templo hecho por manos de hombre. Nos dice claramente. Entonces yo, gracias al Señor, ya les he quitado yo a los hermanos la figura de que digan esto iglesia. Hermanos, porque esto no es iglesia. Esto no es iglesia. Cuando de aquí nosotros nos vamos, se queda un local de 4 paredes. La iglesia, gloria a Dios, es activa, es viva. No es un cuerpo que está estático, es un cuerpo vivo, orgánico, que el día de mañana la iglesia va al trabajo. La iglesia está en casa, amándose y respetándose con su esposa. La iglesia está en los hijos, que los hijos obedecen a los padres. La iglesia está en las empresas, respetando al jefe, llegando puntual a los trabajos, no llevándose nada de los trabajos porque no es nada nuestro. La iglesia está en la calle. La iglesia está cuando estamos solos y encendemos el portátil o los dispositivos electrónicos y no nos metemos a páginas que no debemos nosotros de estar. Ahí está la iglesia. Aquí solamente nos reunimos para recibir instrucciones, pero la vida de la iglesia no se vive aquí, se vive afuera. Cuando yo le llamo a un hermano para acercarme a tomar un café, cuando yo le visito a un hermano y compartimos juntos con alegría de corazón. Por aquí solamente nos reunimos, nos despedimos y luego nos vamos. Jesús jamás vino a establecer este tipo de iglesia. Nunca. Por eso después los apóstoles, ellos tampoco edificaron templos. O díganme qué apóstol hizo una mega iglesia. Ninguno. Y quitarle al evangélico esto que tiene en la cabeza hoy en día es como si fuera una blasfemia. Pero no es como nos enseña la Biblia. Por eso la esencia de lo que es la iglesia se ha perdido, amados hermanos. La esencia de la iglesia se ha perdido. Y vamos a ver cómo ellos se mantenían y en las cosas que ellos se mantenían y qué hacían, en qué doctrina ellos se mantenían, en qué enseñanzas ellos se mantenían y qué hacían mientras estaban. Si aprendieron de Jesús, y Jesús en el libro de los Mateo les dice, estas cosas que yo les he enseñado, quiero que ustedes enseñen a las demás personas, ni más ni menos. No quiero que se inventen nada, no quiero que estén buscando otras cosas, diciendo, Señor, no, lo que yo les he enseñado, eso quiero que ustedes compartan a los demás hermanos, les dice.
Y luego, cuando sí, continuando, hermano, mientras esperaban en oración la promesa del Padre, el grupo era aproximadamente, nos dice, 120 personas en Hechos 1:15, y estaban juntos. No, es importante que nosotros destaquemos el fuerte relacionamiento que había entre los discípulos. No podemos nosotros dejar esto de ver lo que estaban siempre juntos, lo que sería esa iglesia gloriosa de Jesucristo. Eran las relaciones fuertes, y si había cualquier cosa, los hermanos seguían juntos. No, la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, algo se le hace a la persona, ya no se reúne ya. Toca irle a rogarle para que nuevamente se reúna. Si algo pasa, ya no. Mejor me voy a buscar otra iglesia. Me reúno en otro lugar. Porque hoy por cualquier cosa se ofenden. Son frágiles. Delicados, dicen por ahí. Sensibles. Son muy buena con mis hermanos, pero si algo me hicieran, cuando dice el Señor, ama al prójimo. No, tienes que amar a tu hermano como a ti mismo, dice, ¿no? Tienes que amar a tu hermano. Es que no le soporto, Señor. No le soporto, Señor. Y el Señor, como es tan bueno y maravilloso, le dice, está bien, no le ames a tu hermano, pero ámale porque es tu prójimo. Es que no le veo, Señor, como a mi prójimo. No le veo como a mi prójimo, Señor, no le veo. Y el Señor paciente dice, está bien, no le ames como a tu prójimo. Ámale como si fuera tu enemigo. Uf, Señor, no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Y entonces vemos esas fuertes relaciones que había con la primera iglesia. No, esas relaciones de interdependencia, de identidad, de comunión y de amor no fingido. Ellos tenían un amor no fingido, tenían conciencia limpia, un corazón limpio y una fe también no fingida, como nos dice el libro, el capítulo de Timoteo. Nos dice que llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, una de las 3 festividades donde los judíos concurrían a Jerusalén desde todas partes. Habían pasado varios días desde que Jesús había ascendido a los cielos, entre 7 y 10 días, y los discípulos estaban todos juntos y unánime, como nos dice el libro de los Hechos 2:1. Ese día, de repente nos dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y fueron todos llenos del Espíritu Santo por fin. Ese momento tan esperado, la promesa del Espíritu Santo había llegado a los hombres. Ellos estaban sentados, reunidos, esperando que pase lo que su maestro les dijo que iba a pasar. No sabían cómo iba a suceder, no sabían cómo iba a pasar, pero estaban juntos, reunidos, unánimes, esperando la promesa que el Señor les había dicho. Les había dicho. Y entonces viene el Espíritu Santo a ellos y, hermanos, terminan lo que Jesucristo les dijo, que Él les había de revelar quién era Jesús. Eso es la venida del Espíritu Santo. No es solamente lenguas que se piensa uno que es lenguas, es caerse, es levantar las manos, ay, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ese no es el verdadero sentido del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es para revelar en la vida de las personas a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Luego lo demás viene por añadidura. Lo demás es periférico, pero lo central es la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo en el Pentecostés, porque ¿saben lo que pasó de ahí? Nos dice que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar como nunca antes lo había hecho, con una lucidez y hablando a las personas. Y de repente comienza a predicar. Y dice que los judíos que estaban ahí empiezan a escuchar. Y ya no era palabra vacía. Era palabra viva que estaba saliendo de Pedro. Porque la palabra es Jesús. Y la gente que recibía era Jesús. Por eso dice que recibieron 3,000 personas y compungidos en espíritu. Dice que se arrepintieron. Y aquel día se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. Estaba sucediendo algo que nunca había sucedido con Cristo Jesús. Eso nunca pasó con Cristo. Y como dijo Jesús, aún mayores cosas
Aún mayores cosas haréis. A la iglesia le estaba diciendo, y esa promesa también es para nosotros, que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. Eso es lo que pida del Espíritu Santo. Usted no le pida lenguas, no le pida dones, hermano, eso es periférico. Dígale, Señor, revélame a Cristo en mi vida, porque quiero ser como Jesús, porque el Padre en nosotros tiene que ver a Jesús. Si el Padre no ve a Jesús en mí o en ti, amado hermano, no quiere vernos. El Padre tiene que ver a Jesús en nuestras vidas. Y todos los días, y seguimos, porque eso es lo que vino a establecer Jesús. Perdón, el Espíritu Santo es Jesús en mí. Y decirle, Señor, revélame todos los días a Jesús. Espíritu Santo de Dios, revélame. Y de la misma manera que estuvo Jesús cuando se fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Había pasado también algo que jamás en la historia de la humanidad había pasado. El Espíritu Santo no había morado hasta ese momento en ningún hombre, nunca en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo había estado sobre las personas. Cuando el Señor les escogía y les separaba para hacer una u otra tarea. Pero jamás había estado viviendo en una persona. Y cuando Jesús se bautiza, nos dice que desciende sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo de Dios y empieza el ministerio de Jesús. Por eso le hemos dicho a los hermanos cuán importante es el bautismo en agua, porque el bautismo significa muerte y levantarnos en un hombre nuevo que nos da según la forma de nuestro Señor Jesucristo. Es muerte y recibimos la promesa del Espíritu Santo. Creer en Jesucristo, arrepentimiento, confesión de pecados, bautismo en el agua y tenemos la promesa del Espíritu Santo. Si una persona aquí ha creído en Jesús y no se ha bautizado, no tiene al Espíritu Santo. Lo siento mucho, aunque me digan lo contrario, no tienen al Espíritu Santo. Es importante el bautismo en el agua porque ahí estamos muriendo al viejo hombre. Es simbolismo, agua es simbolismo de muerte. Es muerte y solamente el Espíritu Santo va a habitar en una persona que está muerta, en una persona nueva. Gracias, nena. Y nos dice el ejemplo del Espíritu Santo que descendió sobre Jesús. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ustedes saben que desde que nació hasta los 30 años Jesús no hizo ningún milagro. Porque los milagros lo que hacen, ¿quién hace del Espíritu Santo de Dios? Hace los milagros. Él hace los milagros. Puede haber milagros de otras personas que no son cristianas, claro, porque Satanás también hace milagros. Pero ese es caso aparte. Eso es caso aparte. Lo podemos ver como en el ejemplo de Moisés cuando fue delante de Faraón, que sus brujos también convirtieron en serpientes, se convirtieron. Cuando Moisés hizo lo mismo, pero la serpiente de Moisés dice que se abalanzó y los devoró. Entonces también Satanás, porque él tiene poder. Pero aquí vemos que Jesucristo recibe el Espíritu Santo y empieza su ministerio. Nos dice Lucas 4, 14, 15, vamos a leer. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué enseñaba? El reino de Dios. Y era glorificado por todos. Y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Solamente cuando recibió el Espíritu Santo, dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. De repente viene el Espíritu Santo, hermanos, y todo cambió en torno a los discípulos. Todo. Jesús ya no estaba con ellos. Ahora les tocaba a los apóstoles tomar las decisiones. Había ahora una multitud que comenzaba a vivir como discípulos de Jesús. Y todo eso era necesario.
y se marcó un marco. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron entonces los apóstoles? Que dijeron, vamos a edificar iglesias, vamos a construir megas iglesias. No hicieron eso, no, porque nosotros lo primero que pensamos, tenemos que edificar una casa de Dios, tenemos que hacer la casa de Dios, que tiene que ser la casa de Dios. Y si después salen leyes donde nosotros tenemos que, bueno, están las leyes, que tenemos que nosotros estar de acuerdo, y si no estamos de acuerdo simplemente nos prohíben reunirnos, ¿qué vamos a hacer? Irnos a reunir en cuevas, en casas. Porque la iglesia continúa. La iglesia no puede parar, porque nos prohíben reunirnos en 4 paredes, no va a parar. La iglesia luego se reunirá en un lugar tal vez donde no nos puedan encontrar, como hacen los hermanos en China. No, ustedes sí saben cómo los hermanos de China les llega la palabra por hojas. Por hojas. Y ellos se saben las escrituras, porque como saben que esa hoja de un momento les van a quitar, ellos memorizan. Memorizan los hermanos. Y se saben las escrituras, las tienen en la mente. En China, Corea del Norte también tiene que ser igual. En todos los lugares donde son perseguidos. Aquí ustedes tienen hasta 5, 6, 7 clases de Biblia. Promesa a las mujeres, promesa a los jóvenes, de las profecías, el Reina Valera, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, tenemos toda clase. Y ahora ni siquiera nos hace falta traer a las congregaciones, porque ahora ya no decimos abran sus Biblias, sino enciendan sus Biblias. Pero yo digo aquí, y no quiero que me contesten, quisiera saber cuántos por lo menos hemos leído una vez en nuestra vida la Biblia. ¿Cuántos hemos leído la Biblia? Si tenemos el conocimiento de las Escrituras, mientras otros hicieran todo lo imposible para poder tener una Biblia, nosotros tenemos toda la variedad de la Biblia, pero siempre está empolvada. Y en nuestros dispositivos nos dice que esta app no ha sido utilizada en mucho tiempo y le quitan todos los permisos que le dimos, la Biblia, porque tampoco se lee. O le llega un mensaje que le dice, hace mucho tiempo que no me has ocupado, ¿qué está pasando? Imagínense, hermanos, qué diferencia, ¿no? La diferencia. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva y con los apóstoles? Los apóstoles habían aprendido algo del estar juntos con Jesús. Ellos iban a cambiar el modo, hermanos, ellos iban a cambiar. Nosotros utilizamos este modelo porque eso hemos mamado de nuestros antecesores. Nos han enseñado y seguimos teniendo el modelo del reunionismo. Ellos enseñaron lo que Jesús les había enseñado de estar juntos. Continuó con esa misma característica que había tenido los discípulos desde el principio. No digo que esto sea malo, el estar juntos. Yo no digo, tenemos que estar juntos. Porque toda la iglesia se reunía, también nos dice, el primer día de la semana se reunían y estaban juntos. Estaban juntos la iglesia. Pero este no es el centro de todo, porque yo sé que lo principal era que se reunían en casas, se reunían en las calles, se reunían en las plazas. En lugares altos, de aquel que predicando 5 horas, Pablo, de aquel hombre que se cayó y se murió, que se quedó dormido, nos dice, ¿no? Porque no tenían 4 paredes, ellos donde podían reunirse, ellos estaban juntos. La iglesia es esa, hermana, la iglesia es esa, la que está afuera, en las casas, en todos los lugares. Lo importante de vivir consagrados al Señor. Lo importante de vivir siendo cristianos las 24 horas del día. La vida cristiana no se vive los domingos que nos reunimos, ni los miércoles que nos reunimos, o los jueves, o los viernes. No, la vida cristiana se vive las 24 horas del día. Todos los días, los 365 días del año, se vive la vida cristiana. Estaban juntos. ¿Y qué característica tenían Jesús con sus discípulos? ¿Qué característica importante tenían? Nos dice las Escrituras que Jesús compartía todo con ellos. ¿Se acuerdan que tenían ahí un saquito con el dinero que tenían en común?
Tenían que escogieron al mejor tesorero de aquel tiempo, a Judas. No dice que tenían ahí las cosas, para cualquier cosa, porque Jesús les había enseñado. Jesús les había enseñado que ninguno de ellos es el mayor de nadie. El que quiere ser el mayor tiene que servir a los hermanos. Por eso los apóstoles como también servían en la iglesia. Servían a los hermanos, los apóstoles. Luego se quejaron porque la gente había crecido de una manera descomunal y se estaban quejando que estaban siendo descuidadas, que los huérfanos, las viudas, y por eso levantaron hombres llenos de fe a diáconos para que sirvan en lugar de ellos, para que ellos dice que no descuiden la palabra ni tampoco la oración. Pero el maestro les había enseñado a que estén juntos, y los apóstoles también empezaron a enseñar a la iglesia que deben estar juntos, porque nos dicen que de esa manera tenían el favor de todo el pueblo. Veían cómo se llevaban, cómo eran ellos de unánime, de cómo estaban juntos. En Hechos capítulo 2, ya vamos a estar terminando, hermanos. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Estaban juntos la iglesia. Y nos dice que perseveraban. ¿En qué perseveraban? ¿En qué perseveraban? ¿En la doctrina de Javi? ¿En la doctrina de Jesús? De Jesús, del pastor de Índigo. ¿En la doctrina bautista? ¿En la doctrina pentecostal? ¿En la doctrina anglicana, luterana, calvinista, etcétera, etcétera, etcétera? ¿En qué doctrina se mantenían ellos? Ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la iglesia de hoy en día no tiene que cambiar eso. No tiene que cambiar eso. La iglesia de hoy día se tiene que mantener en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál creen? Sorpresa, el reino de los cielos o el señorío de Cristo, que es lo mismo, son sinónimos. Lo que predicó Jesús, nada más y nada menos lo que predicó y enseñó Jesucristo, lo que les dijo a ellos. Y se mantenían, hermanos, unánimes en la doctrina. Pero lastimosamente, transcurrido el tiempo, se cambió todo eso. Ya aparecieron las denominaciones después de la revolución de Lutero. Más adelante comenzaron a aparecer las doctrinas y que esto y las denominaciones, y es el peor cáncer, las doctrinas. Es el peor cáncer, las doctrinas en las iglesias. A mí me preguntaba una hermana, ¿y nosotros qué doctrina somos? ¿Qué doctrina somos? ¿Qué doctrina somos nosotros? La doctrina de ver matrimonios sólidos. La doctrina de que el marido ame a su esposa, de que la esposa respete a su marido como dice las escrituras, ame a su esposo, que los hijos estén sujetos a sus padres. La doctrina que Jesucristo es el Señor, que Él manda en mi vida y se hace lo que Él dice. Y la doctrina que nos llaman los apóstoles de estar juntos, de permanecer, de seguir adelante, de amarnos, de soportarnos. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra doctrina. De que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Pero lastimosamente la doctrina hizo mucho daño y seguirá haciendo daño a la iglesia, amados hermanos. Y nos dice que en el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué dice? En común todas las cosas. La sociedad de hoy en día, lastimosamente, está encerrada en el hedonismo, en el egoísmo, en el narcisismo. Todo para mí, yo quiero, yo tengo que prosperar. Gente que trabaja de domingo a domingo para luego disfrutar todo lo que ha acumulado. Ni siquiera tiene tiempo para poder estar y compartir con los hermanos. Es que tengo que trabajar.
No digo que esté mal trabajar, no digo, pero cuando nos enfocamos solamente en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, nos dice que todas las cosas tenían en común, todas, porque Jesús les había enseñado. ¿Ellos cambiaron el modelo? No, hermanos, no cambiaron el modelo. Tenían todas las cosas en común porque Jesús les había enseñado que debían tener todas las cosas en común y el modelo seguía. Y ellos tenían. Tenemos el ejemplo de Bernabé, que dice que él vendió una propiedad. Y el momento que vendió la propiedad, dice que llevó el dinero a los apóstoles para que ellos distribuyan a los necesitados, a los huérfanos. Hoy, lastimosamente, el dinero se llevan los pastores. Pastores millonarios y los hermanos ni siquiera llegan a fin de mes. La gente se tiene que endeudar para darle a su apóstol. ¿Y eso dónde está en la Biblia? ¿En qué parte está en la Biblia? Porque dice que todas las cosas tenían en común. Todas las cosas en común. Claro que dice que el pastor tiene que ser, la iglesia tiene que darle a la iglesia, pero no enriquecerle. Porque si tenemos dinero en la iglesia y un hermano necesita, nosotros le vamos a dar a ese hermano. Porque tal vez no trabajó y no pudo y nosotros le vamos a estar con él. Tome hermano, porque para eso es la iglesia. Aquel pastor que usted vea que se lleva a todos, se va corriendo de ese lugar. Porque no es así. Y que Dios reprenda a esos pastores que se enriquecen a costilla de las personas ingenuas, que como les encaramelan los oídos y escuchan lo que ellos quieren oír, ahí están felices y contentos. Mientras les sacan todo lo que tienen, hermanos, felices. Y ellos felices también porque son millonarios. Y me imagino yo al apóstol Pablo de la misma manera. Como le decía a los corintios, decía, yo podía decirle a ustedes que me den, pero no les digo. Les podría decir, pero no les digo. Porque yo sé vivir, dijo el apóstol Pablo, en hambre, en abundancia, en pobreza, en todo estado, y sé sobrevivir. Y puedo seguir adelante. El evangelio no es para enriquecerse, Lastimosamente nos tienen afuera así. Cuando nos dicen que ¿a dónde te está yendo? A una iglesia cristiana, ahí te sacan el dinero. Qué terrible nosotros tenemos ese testimonio de que ahí te sacan el dinero. Hermanos de los que estamos aquí, que nos reunimos 15 o 20 años, ¿cuándo yo me he ido a su casa a decirle que tiene que darme su dinero? Nunca. Porque lo que recibimos del Señor gratis tenemos que dar nosotros, hermanos. Porque me es impuesta necesidad, como dice el apóstol Pablo. Y ay de mí si no predico este evangelio, sin esperar nada a cambio. Si un hermano me bendice, gloria a Dios. Pero yo no estoy buscando que mi bolsillo se haga así. Enrique. No, hermanos. No es así. El evangelio no es así. El evangelio está junto, de estar siempre en la familia. Una autoridad puesta por el Señor, el pastor sí, pero todos los hermanos estamos juntos, porque el pastor no es que está por encima de los hermanos, no está. El pastor está para servir. El pastorado no es un título, el pastorado. Es un servicio para servir a los hermanos. Y los diáconos igual, están para servir a los hermanos, porque el que quiere ser el mayor tiene que servir a los hermanos, tiene que lavar los pies de sus hermanos. Y se mantenía la iglesia en esa doctrina. Estaban juntos, unánimes, perseverando en su enseñanza. Y todas las cosas tenían en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y les repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense si en este tiempo pasara eso de nosotros. Seguramente, si pasara eso, seguramente muchos de nosotros, incluyéndome yo, terminaríamos como Ananías y Zafira. ¿No? No lleváramos todo, cayéramos muertos, nos guardáramos algo. Pero Dios del Señor que hoy nos hace que seamos mayordomos de compartir, hermanos, porque el hermano también que teniendo y no sabe compartir es pecado, hermanos. Teniendo y se acerca un hermano, dice la Escritura, si tu hermano se acerca a ti en necesidad y tú teniendo, vienes y le oras y le dices que el Señor te dé, y tú poniéndole Si usted tiene, hermano, bendiga a esa persona que no tiene. Bendiga, amados hermanos.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas del 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Decíamos, ¿por qué templo? Porque era la figura de los judíos. Era la figura de los judíos que tenían ellos, ¿no? Pero después, 60 años después que se fue Cristo, ese templo desapareció. Porque vino el general Tito con su ejército y nos dice que no dejó piedra sobre piedra como lo dijo Jesucristo. Se acabó. Ahora, ¿dónde van a rezar los judíos? En el Muro de los Lamentos. Porque donde estaba el templo de Salomón, ahora está una mezquita. Porque la figura en las casas, en todo lugar donde nos reunamos, estar juntos. Lo importante es que la iglesia sea una piña, como se dice aquí. Unánimes, juntos, alabando a Dios, y ellos tenían el favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo y qué precioso ver es cómo la iglesia primitiva se mantenía. Y eso es lo que tenemos que decirle al Señor, que nos ayude a regresar a ese modelo de iglesia que fue desde un principio, hermanos. A predicar el evangelio del reino. Nada más y nada menos. Ya no hay nuevas revelaciones, hermanos. Eso de que buscando... No, todo está aquí en las Sagradas Escrituras. No hay más revelaciones. Todo está aquí escrito en las Escrituras. No tenemos... Lo que tenemos que decir, Señor, ayúdanos a perseverar en esta sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles, en el que cuya piedra angular es Jesucristo, nuestro Señor. En lo que ellos se mantuvieron. Y así será, hermanos, hasta el día de nuestros días, que estemos aquí con mi Padre, hablaremos acerca del señorío de Cristo. Nada más. No nos interesa nada más. No nos interesa sino formar el carácter de Cristo en las personas. Ese es el objetivo, formar a Cristo en cada uno de nosotros. Queridos, pongámonos de pie, por favor. No se sentaron a pensar una estrategia los apóstoles o a pedir una revelación especial para hacer tal o cual cosa. Lo que hicieron fue seguir el modelo que el maestro les había enseñado. Con la unción del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, amado Dios. Gracias porque podemos cada día aprender más de tu palabra. Gracias por permitirnos compartir con nuestros hermanos de la iglesia que está en Edín, Señor. Gracias porque así tiene que ser una sola iglesia. Esa iglesia que tú compraste a precio de sangre, Señor. Esa iglesia que está en los diferentes lugares, pero siendo una sola. Ayúdanos que esa coinonía, esa unidad se mantenga, Señor. Y que de nuestros labios siempre salgan lo que tú nos dejaste establecido en las Escrituras, lo que tenemos que enseñar y predicar. Señor, queremos que tú nos des la sabiduría y el conocimiento. Que tu Santo Espíritu nos revele, Señor, cada día Cristo Jesús, para nosotros poder transmitir eso a nuestros hermanos. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la figura, es nuestro hermano mayor al que tenemos que imitar. Ayúdanos cada día a morir nosotros, Señor, para que Cristo se levante en mi vida. Y mi Dios, ayúdanos este modelo que estuvo en la primera iglesia, Señor, que también sea en nuestros corazones, a no solamente estar los domingos o los días de las reuniones, sino, mi Dios, entre semanas, Señor. Ayúdanos a poder complementar esto, Señor, que nos falta. Y ser la iglesia que tú quieres, esa iglesia por la que tú vas a venir, Señor, esa iglesia santa y sin mancha, esa iglesia que te adora en todo lugar, Señor, que te alaba, que te glorifica, donde estés, Señor, esa iglesia, que son las 24 horas del día. Gracias, mi Dios, por este tiempo y el poder compartir tu palabra con mis hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor, y gracias por la sabiduría que nos da cada uno y el entendimiento que nos das. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre, y nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Tú eres el que da la vida, pero tú también eres el que quita la vida, Señor. Tú marcas los tiempos de todo. Tú eres el Señor. Tú eres el que está sentado en el trono, Señor. Tú sigues siendo Dios.
por los siglos de los siglos, Padre. Te glorificamos y te bendecimos. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi precioso.